Hola, mi nombre es Juan Ignacio Megli, 5 veces medallista panamericano en navegación a vela y esta es mi historia. No, tal vez me describo como, soy una persona bien determinada. Siempre he tenido mis metas bastante claras. Tal vez podría ser un poquito introvertido adentro de ciertos ambientes. Soy una persona que analiza mucho las cosas, las piensa mucho antes de actuar. Pero también adentro del deporte pues soy un poquito tal vez más pasional. De pequeño te podrán contar varias historias de varios enojos o peladas de cables que pues obviamente toca aprender y eso es algo que bueno, incluso al día de hoy me cuesta manejar, pero sin embargo trato de ser o de competir pues de una manera tranquila, pero a veces pues las condiciones o los malos resultados o cuando las cosas no están saliendo pues sacan lo mejor de uno, pero sí, en resumen soy pues una persona tranquila, se podría decir, determinada y afuera del deporte pues trato de vivir mi vida con alegría y ahora pues siendo padre de familia pues se viven muchos momentos muy felices. No hubo, o sea, es raro porque cuando cuento la historia, o sea, que competí con mi papá, que empecé muy temprano, pues que eso hacíamos de familia y todo, como que también suena como que si mi papá pues tal vez nos empujó el deporte o nos obligó o pues es el mismo caso con mi hermana, pues que también es una atleta olímpica, entonces pues, la mayoría de personas pues piensa eso, pero no fue el caso, o sea, fue algo que lo acompañábamos a él, lo mirábamos hacer y creo que uno pues en esas edades, o sea, uno quiere repetir todo lo que hace el papá y por eso lo quisimos hacer. Al principio, o sea, como cualquier deporte que uno debería hacer de niño, pues lo hace como juego, era algo divertido, éramos un grupo bueno, eran varios padres que tenían hijos de una edad similar, entonces éramos un grupo muy grande, se hacían cursos de vacaciones y sí, nunca lo vi como una obligación o algo que tenía que hacer y pues compartí muchos deportes a la vez. Es más, cuando íbamos al parque de vela, lo primero que hacíamos era jugar fútbol, jugar básquet y a los entrenadores nos estaban persiguiendo para que fuéramos a velear porque éramos a veces 80 niños que estábamos ahí, pues lo compartíamos con muchos otros deportes que tal vez eso lo hizo algo muy divertido. Y era, o sea, todos los días íbamos a Mati con una gran ilusión y tal vez eso fue lo más importante de crear como ese enlace con el deporte desde una temprana edad. Después, pues, del lado de mi madre, mi abuelo fue tenista, jugué tenis de pequeño, deportes que uno hace en el colegio, o sea, el fútbol, el básquetbol y soy muy apasionado de los deportes, pero sí desde muy temprana edad pues me di cuenta que tenía una facilidad pues que no tenía todo el mundo para la navegación a vela y obviamente pues casi que nací haciéndolo, ¿verdad? Sí, pues mira, tuve 10 y 11 años, o no sé si había cumplido los 11 para ese entonces, o sea, era muy pequeño, que tal vez no lo pensaba de esa manera, ¿no? O sea, yo crecí desde los 5 veleando con mi papá y pues ahí a los 11 la categoría que estamos veleando hay un peso mínimo, pero pues hay que estar muy cerca del peso mínimo. Por eso fue que mi papá que empezó a velear conmigo, porque mi papá mide 1,90 m, debe pesar no sé cuánto pesaba en ese entonces, pero necesitaba a alguien bien pequeño para estar cerca de las 290 libras, que es como lo ideal para el barco. Entonces yo sabía que ya despuesito de eso, pues yo estaba creciendo y ya no íbamos a llegar al peso. Y ya quería pues yo poder competir contra mi papá, que fue tal vez la etapa pues siguiente, que fueron 3-4 años antes de los Panamericanos de Santo Domingo. Pues que las competencias aquí locales eran contra mi papá, cuando íbamos a competir afuera igual, cuando tuvimos clasificatorio
para ver quién iba, pues fue competir contra mi papá, y ahí yo tenía 12, 13 años, pues también era un niño. Sí, fue interesante, te podría decir, porque sí, o sea, no es normal que uno, o sea, para mi papá debe haber sido también difícil pues estar compitiendo contra su hijo. Después de él fue a 3 Juegos Olímpicos y pues yo estar compitiendo, que eso tal vez es algo que esa embarcación pues da la oportunidad de eso. O sea, otras embarcaciones es imposible que un niño de 12 años esté compitiendo contra alguien de 40, pues. Entonces, sí, fue, o sea, y también justo pasó que yo nomás empecé, yo competía con uno de mis entrenadores, entonces obviamente pues me ayudaba bastante. Entonces nomás empecé, despuesito de los Panamericanos de Winnipeg, pues ya competíamos y quedamos primero, o sea, o mi papá primero, o yo primero, o segundo. Entonces fue ¿no? Interesante. Yo pues tratar de ganarle a mi papá, si no le ganaba pues uno se enojaba, después a veces había que manejar de regreso de Ati las 2-3 horas y no nos hablábamos en el carro, ¿va? Entonces sí, fue complicado. Y después mi papá empezó a competir con mi hermana después a los años, entonces más aún. Sí, fueron momentos que solo este deporte puede dar. Sí, fue dificilísimo, especialmente porque yo sabía que estaba llegando a esos Panamericanos como favorito, tal vez. Los mundiales anteriores a esos, yo había estado muy cerca del podio, creo que cuarto y quinto una vez, pero por mucho el mejor de la región. Y después llegar a esos Panamericanos esperando, pues todas las competencias previas tenía más velocidad que los demás, mejores resultados, y después llegar y algo había cambiado. O sea, yo ya no estaba compitiendo, o sea, estábamos compitiendo toda la flota y había alguien que estaba como otro paso arriba, ¿verdad? Y eso al principio pues no entendíamos qué era. Y fue bien difícil como decir, o sea, bueno, tengo que seguir haciéndolo lo mejor que pueda, por mucho que miro que esta meta que me propuse pues va a ser difícil de alcanzar. Pues ahí sí, como dicen, lo que liga y pues algo fuera de lo normal o afuera de las reglas estaba pasando que daba esa diferencia, y pues el comité organizador tomó la decisión de descalificar al equipo brasileño, por lo que me puso otra vez a mí, en vez de estar en medalla de plata, pues en medalla de oro para los últimos 2 días de la competencia. Y pues sí, esa final que dijiste, los últimos, creo que los primeros 5 barcos pasábamos ahí a la final, y estuvimos todo el día esperando. Queríamos competir y no nos dejaban competir, pues por ahí sí cosas externas que querían que el equipo brasileño también pudiera competir, pero ya estaba descalificado y fue todo el día esperando. Cuando uno pues tiene que estar concentrado en que tiene que ir a defender su medalla en la final, pero después tiene las otras cosas, después lo que la gente dice, y bueno, ahí tenía 17, 18 años que manejar ese nivel de estrés y de nervios durante, bueno, no fue todo el día, sino fue toda esa semana que fue larguísimo. Yo me recuerdo solo tratar de acostarme cuando se estaban tratando de dar los últimos resultados, acostarme, cerrar los ojos y decir que pase el tiempo, que ya no llevo, todo el día pensando en que se acabe esto, y bueno, al final pues se dio lo que se debería haber dado, y bueno, se ganó la medalla de oro. Y después pues vino la parte fea, que fue eso de la premiación. Pues ahí creo que el público brasileño pues es famoso pues por ser muy, muy pasional, y tal vez ahí no entendían, bueno, eso es lo que me explico yo, tal vez ellos no entendían qué había pasado, y como te comenté, me estaban abuchando a mí como que si uno fuera el que estaba haciendo trampa. O sea, en todo caso, pues el que se lleva los abucheos es la persona pues, que hizo trampa. Entonces yo no entendía tal vez a esa edad por qué nos estaban abuchando. Y pues hubo que hacerle ganas, pero sí fue un momento pues difícil, especialmente porque nuestra inspiración con Cristina, y siempre lo
durante todos esos años era, o sea, nos imaginábamos cómo íbamos a escuchar el himno, cantábamos el himno, o sea, no lo imaginábamos. Y después, perdón, después durante, pues, se había cumplido pues ese sueño. Y después estábamos en la premiación y pues obviamente durante el himno nos abuchaban, no escuchábamos nada, nos tiraban bananos, que parece chiste, ¿verdad? Pero pues así fue. Fue un momento pues ahí sí que amargo, te podría decir, porque pues fue algo que trabajamos durante tantos años y obviamente pues el resultado se dio, pero no fue como el sueño que uno hubiese querido, ¿verdad? Para mí era mi sueño, tal vez pues ir a unas Olimpiadas, ser abanderado a unas Olimpiadas y ganar una medalla olímpica. Pues 2 de esos sueños pues ya los cumplí. Y no solo es el momento en el que llaman al país y uno sale, pues, o sea, ese momento estaba, o sea, no te puedo describir lo nervioso que estaba, pero tal vez la hora antes en la que pues uno está con su delegación, y también uno mira, o sea, va a recoger la bandera, mira quiénes son los otros abanderados de los otros países. Me recuerdo ahí no sé si me recuerdo bien, pero en Londres como que los abanderados estábamos separados de la delegación y después entrábamos juntos. Y entonces todos los abanderados estaban juntos. Yo me recuerdo, habían varios de vela que eran abanderados en ese momento. Me recuerdo compartir con ellos. Y después tener atletas como, o sea, Rafa Nadal era el abanderado de España. Sí, tener tantos atletas que eran ídolos, ¿verdad? Que son ídolos. Y pues saber que uno está ahí con ellos, no, es un momento súper emotivo. Sabes que yo me recuerdo solo ir caminando, estar tan nervioso y seguir solo me quiero disfrutar este momento y ver mi bandera. O sea, iba viendo la bandera y solo pensaba en eso, ¿verdad? En lo lindo que se miraba la bandera de Guatemala, pues, con ese contraste atrás de un estadio, el Estadio Olímpico, pues, tan grande y lindo, ¿no? Yo pensé que Río iban a ser mis últimas Olimpiadas, pero después ahí pues con la motivación de mi esposa y pues eso que me ha ayudado a compaginar las cosas, que pues es muy difícil, no solo para uno que viaja, sino pues para la persona que no viaja y lo está esperando aquí, siguiendo las competencias y todo. Entonces, pues sí, empezamos una familia y siempre pensando después de Tokio empezar a tener hijos. Y después vino la pandemia, que tal vez lo que sí nos pusimos a pensar, bueno, o sea, no voy a esperar, o sea, un año más, algo que hemos esperado toda la vida, que los dos queríamos muchísimo. Y pues ahí nació Matías, se llama mi hijo. O sea, nació en el año de las Olimpiadas, que fue súper complicado porque pues, no estaba con la emoción de ser padre. O sea, por poco y me pierdo el nacimiento. O sea, regresé. Estaba en una competencia en Estados Unidos y había ganado el campeonato sin competir la última prueba, que es algo que casi nunca pasa, pero porque no tenía que competir la última prueba, logré ir al aeropuerto, conseguí un vuelo para esa noche, me regresé sin saber que al día siguiente nacía Matías y como estábamos con el COVID, él no nació al día siguiente, pero nació el día después de eso, pero uno necesitaba prueba de 24 horas para poder entrar al hospital y fueron, o sea, momentos así, me dije, pues yo casi me pierdo el nacimiento de mi hijo. Y después pues todos los viajes y todo, que fue complicado, la verdad, pero están las Olimpiadas ahí, algo que uno ha hecho, trabajado por, no te puedo decir cuántos años, ya para ese entonces, sí, nada, fue algo lindísimo, ha sido lo mejor de mi vida y pues, como te dije, las motivaciones van cambiando a través de los años, a través de estos
etapas en las que dividimos nuestra vida, estos ciclos olímpicos. Y la motivación para este nuevo ciclo olímpico, o sea, yo terminé las Olimpiadas de Tokio, que fue, o sea, la experiencia más dura, el peor resultado que he tenido en mi vida, después de estar muy bien preparado y haber sacrificado, pues ahí sí que eran, pues es cuando uno sacrifica fiestas o madrugar o cosas así, pues no, viéndolo para atrás no era tan difícil esos sacrificios, pero o sea, el sacrificar, pues estar tiempo con mi hijo que acaba de nacer, pues sí fue algo que costó muchísimo. Entonces, llegar y tener un mal resultado, o sea, fue devastador, pero o sea, también me cambió pues la motivación. O sea, mi hijo en ese entonces pues tenía 6 meses, pues él nunca se va a recordar de las Olimpiadas de Tokio, y yo espero que yo tampoco. Te diría la lesión, tal vez por alguna razón, o sea, el resultado en Tokio pues, fue el más adverso, pero por alguna razón cuando tengo resultados así, lo primero que hago es pensar en la revancha, en cómo lo voy a superar. Pero esos son resultados que sí, o sea, a veces se gana, a veces se pierde, eso es normal. Pero el tener algo que uno pues como no controla y no se puede hacer nada, eso ha sido lo más duro. O sea, el tener una lesión, especialmente ahí cuando la tuve en enero del 2016, o sea, esos eran mis juegos. O sea, siempre que quise ir a mis primeros Juegos Olímpicos, como te dije, era, o sea, porque yo sabía que en Río podía ganar una medalla. Me adelanté un poquito y peleé por una medalla en Londres, que era algo que no lo estaba esperando. Pero mi meta siempre fue Río, desde que empecé. También ahí por pues, cosas familiares, que era como, o sea, el hogar de mi abuelo, y también por las experiencias que había vivido ahí en Juegos Panamericanos, pues eso era como que yo pensé que ahí todo se iba a alinear. Y después, pues, en una Copa del Mundo, es más, primer día venía ganando la Copa del Mundo, lesión de la espalda y 6 meses fuera. O sea, sin saber si iba a poder ir a los Juegos Olímpicos. O sea, y tratar de, o sea, cambiar el chip, de decir, tratar de ganar una medalla, tratar de recuperarme para poder participar. Fueron, sí, o sea, días larguísimos de terapias, ejercicios y esto y lo otro, durante meses y meses y meses, para tratar de ir. O sea, me recuerdo, 1 mes y medio antes de la Olimpiada, un poquito menos antes de eso, tratar de, o sea, de navegar por primera vez, y empezaba a hacer, o sea, media hora al día, un día sí, un día no. Yo decía, pues, en 5 o 6 semanas tengo que estar compitiendo en los Juegos Olímpicos y ahorita no puedo ni pelear media hora. Y eso fueron, sí, meses súper complicados, que yo sabía, yo después de eso, o sea, pensaba que eso era lo último. Y además terminé los Juegos, o sea, y me dediqué a otra cosa. Fui a pelear con un equipo profesional en España. Estuve ahí 1 año y medio pensando que ya nunca quería ir a unos Juegos Olímpicos después de eso. Y después también uno pues, se pone a pensar, estas oportunidades son únicas. Muchísima gente quisiera tener la oportunidad, y tal vez ahí pues, me di cuenta que no la estaba aprovechando, que yo tenía algo pues, que dar, algo. Tal vez no había cumplido mis metas en el deporte, y prefería que no las cumpla, pues tratar hasta el final y darlo todo para tratar de lograrlo. Y también, pues sí, cierta responsabilidad al tomar esa decisión, el saber que, pues, aunque uno no lo logre, o sea, tal vez inspira a alguien que viene detrás, que sí lo logre, o si uno lo logra, pues inspirar a muchas personas más a que ellos también lo pueden lograr. Y nada, eso ha sido tal vez como el momento más difícil, que me hizo pues tirar la toalla por un rato, pero en ese momento pues también como reevaluar las cosas y saber realmente por qué uno lo hace. El representar a Guatemala, eso es algo que, o sea, que ha sido pues mi inspiración durante toda mi carrera.
Y cuando empecé a navegar pues como profesionalmente, ya no estaba representando a Guatemala, estaba representando pues a un equipo, pues a alguien que me pagaba y no a mi país. Y me di cuenta pues que realmente muchas de los sacrificios que hacía o de las cosas que me motivaba a terminar esos entrenos largos, esos días que hay mucho frío, los días que uno no quiere entrenar, a mí lo que me motivaba era el poder pues, representar a Guatemala y tratar de poner a Guatemala en lo más alto del podio. Y sí, creo que tal vez de ese momento difícil pues vino algo pues, muy bueno, que es un cambio de mentalidad y una lección de vida, tal vez.